Efesios capítulo 5, vamos a dar lectura desde el versículo 3 al 9. El nombre de esta predicación es el contraste absoluto. Va a ser la primera parte que vamos a estar viendo hoy para continuar durante la otra semana. Daremos lectura en el nombre del Señor. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Les adelantaba recién, hoy vamos a ver desde los versículos 3 al 5 únicamente. Antes de continuar, les invito a cerrar sus ojos para que oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por darnos este honor altísimo de poder tener tu palabra en nuestro propio idioma, de poder leerla y de tener la voluntad del Espíritu, la disposición de ser por ella ministrados, Señor. Disponemos nuestra atención, disponemos nuestro espíritu, todo nuestro ser para lo que tú tengas que decirnos a través de tu palabra, Señor. Sea tu palabra sometiendo toda filosofía, todo pensamiento que tal vez sea arraigado en nuestros corazones, Señor. Y tu verdad sea venciendo a través de Cristo toda mentira, Señor, en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dividir estos 3 versículos que les dije recién en 3 puntos. El primer punto es en qué no viven los santos, en qué no viven los santos. Y como dice el versículo 3, para explicar de inmediato mi título, los santos no viven en inmoralidad, no viven en impureza y no viven en avaricia. Pero recordemos lo que predicamos el domingo anterior, en específico Efesios 5:2. Dice, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Aquí entonces, hermanos, se introduce la palabra pero en el versículo 3. Se da cuenta que viene contrastando lo que recién se dijo, dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. El pero entonces nos marca un contraste entre la expresión de amor del verso 2 y lo que ahora significa, ¿no?, esta inmoralidad, impureza o avaricia. Teníamos en el verso 2 el ejemplo del amor de Cristo que somos llamados a vivir y la diferencia clara de ese amor con algo que no es amor, pero que es una perversión del amor. La inmoralidad es una perversión del amor, la impureza también, la avaricia también lo es. Ahí viene entonces este pero. Dice John Stott, Pablo pasa del autosacrificio a lo diametralmente opuesto, la autoindulgencia, entre el versículo 2 y 3. Pasa del amor genuino a la perversión de él, llamada lujuria. Todo lo que Dios establece, dice MacArthur, Satanás lo falsea y lo corrompe. Donde Dios establece amor verdadero, Satanás produce amor adulterado. Ese amor falso caracteriza a los que son hijos de Satanás, aquellos que son del mundo, así como el amor verdadero caracteriza a los hijos de Dios, aquellos que son ciudadanos del cielo. Estas características que estamos viendo en este versículo son particularidades del contexto de los Efesios. Y conforme nosotros pensamos en esto y conforme avanzamos nos damos cuenta que no es muy lejano a lo que nosotros también vemos hoy como realidad cultural en nuestro contexto. Dice Warren Wiersbe, da pena decirlo, pero estos pecados han invadido los hogares de los creyentes y también han traído dolor a las iglesias locales. Definamos, hermanos, estos 3 pecados, démosle definición para que tengamos un concepto común de qué significan estas palabras. Lo primero es inmoralidad.
La palabra original en el griego es la palabra porneia, y es de allí de donde deriva la palabra que nosotros conocemos como pornografía. El Nuevo Testamento se refiere a ir, en este contexto, ¿no? Se refiere o más bien la inmoralidad, se refiere a ir en la práctica sexual más allá de las pautas que Dios ha establecido. La palabra griega, como les dije recién, aquí cubren toda la clase de pecado sexual, no solo el adulterio o la fornicación, sino que toda clase de pecado sexual, toda relación sexual fuera de su contexto del matrimonio ordenado por Dios, dice John Stott. Tenemos que entender que finalmente todo pecado sexual es contra Dios y es contra ese verdadero amor piadoso que nos estaba retratando el versículo anterior. Eso podríamos decir a grandes rasgos respecto de esta palabra, ¿no? Luego la palabra impureza o inmundicia, como traduce la NBLA, es un término aún más amplio que el anterior. Ya hace referencia a cualquier cosa impura o cualquier cosa sucia. Por lo tanto, ahí entran los pensamientos, las pasiones, las ideas, las fantasías inmorales y todas las demás formas de corrupción sexual. Finalmente, el último, que es avaricia, este término expresa la idea de más y más para mí a cualquier precio. Y probablemente también relacionado con lo que estábamos hablando recién respecto de inmundicia y respecto de inmoralidad. Por lo tanto, es esa avaricia en términos de querer para mí, ¿no? Querer satisfacer mi concepto de lo que es la satisfacción sexual, pero de una manera que a Dios no le agrada. Avaricia también, dice un autor, se refiere al uso del amor y del sexo para fines egoístas. Se refiere a la codicia, el deseo ilícito de poseer lo que no es nuestro. Y explícitamente la mujer de tu prójimo, dice un autor. Hay una relación entre estos tres pecados, dice Warren Wiersbe. Podría parecer que la avaricia estuviera fuera de sitio al ponerse detrás de la fornicación, pero los dos pecados no son sino expresiones diferentes de la misma debilidad básica de la naturaleza caída. Los pecados descontrolados. El fornicario y el avaro desean satisfacer su apetito tomando lo que no les pertenece. La fornicación y la inmundicia son formas de avaricia en el área del pecado sexual. Dice Stott, esto era una gran demanda para estos creyentes que vivían en Asia, porque esto era el pan de cada día, podríamos decirlo. Era la normalidad del contexto. Ellos tenían una diosa que se llamaba la diosa Artemisa, la Diana de los Efesios, y precisamente esta era la diosa de la fertilidad. Entonces, la adoración estaba prácticamente unida, ¿no?, a todo este tipo de perversiones de tipo sexual. Por lo tanto, para los efesios, ellos, hermanos, tenemos que entender esto, Dios los había sacado de estas prácticas a muchos de ellos. ¿Sí? Y es fuerte ese contexto y nosotros lo podemos también evidenciar hoy en nuestra propia realidad. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, ahí podríamos nosotros incluir precisamente de lo que estamos hablando hasta este punto, la pasión de los ojos y la arrogancia o la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora establecemos el contraste de nuevo, ¿no? El verso 2 del capítulo 5 nos llama a andar en amor, un amor que modeló Cristo, un amor que se dio, un amor que fue sacrificial, un amor, dice el texto, que agradó a Dios, que fue una ofrenda agradable delante de Él. Pero ahora en este versículo, ¿no?, se nos llama a apartarnos, a alejarnos de toda manifestación de pecado en este mal llamado amor que muchos podrían hacer. Y pensando en aplicaciones para nuestro contexto, tenemos que ser claros en esto, ¿no? Tal vez las cosas más frecuentes que nosotros vemos hoy dentro de las iglesias en general, no estoy hablando en términos específicos de esta iglesia, pero por ejemplo son las relaciones prematrimoniales entre jóvenes cristianos. No es una práctica extraña dentro de las iglesias. Y obviamente
cae dentro de lo que Pablo aquí está denunciando. Tenemos que entender que las relaciones sexuales Dios las estableció o las reservó para el matrimonio. Y bueno, esto probablemente da para una charla y para muchos argumentos más. Pero yo solo quisiera decir que Dios las reservó porque sabe, entre otras cosas, que la mejor manera de construir un matrimonio sólido para toda la vida es precisamente guardando el área sexual con la persona con la cual tú te vas a casar. Tristemente también hay casos de adulterio en el contexto de las iglesias. Es decir, una persona casada se involucra con una persona que no es su esposa, que no es su esposo. Eso también se ve dentro de las iglesias. La pregunta que algunos podrían hacerse en este punto, ¿hay restauración para esos matrimonios? Sí, sí, la hay. Pero aquí tal vez el énfasis del texto es que nosotros tengamos cuidado, que establezcamos ciertas prevenciones. Porque cuando un matrimonio o cuando un esposo o una esposa cae en esto, definitivamente era algo que podría haberse evitado. ¿Y cómo podría haberse evitado? Andando en el amor y siguiendo el patrón bíblico para los matrimonios. De paso, entre paréntesis, cuando partimos, no me acuerdo cuántas personas habían cuando partimos el taller de matrimonio, pero creo que eran como 20 conexiones. El jueves el último jueves creo que éramos 7, 8 en total. De la importancia, no es primera vez que digo esto, pero de la importancia a lo que su iglesia local le provee como herramienta. ¿Ven? Como herramienta para fortalecer. A alguien le puede parecer insignificante, pero yo soy testigo como Dios, a través de cosas insignificantes, hace grandes cosas. Cosas que tal vez uno no considera o no pondera, pero no, yo necesito más que eso. Pero tú no sabes lo que el Espíritu de Dios es capaz de hacer. Con una frase o con una idea. Entonces nosotros a veces hemos caído en el tecnicismo, en el profesionalismo. Queremos profesionales dictándonos cosas. Pero cuidado, porque el Espíritu Santo sigue haciendo cosas maravillosas con instrumentos que Él quiere hacer y del modo que Él quiere hacerlo. Otra cosa que también tristemente se ve en este sentido es la homosexualidad. Hoy día la homosexualidad es considerado algo normal, no es un pecado. De hecho, muchos postulan de manera equívoca, no está demostrado, que la homosexualidad es algo genético. ¿Sí? No es así, no es algo que esté en los genes. Tampoco se nace de esta manera. Usted sabe que hasta los años 80 o años 70 había muchos estudios de esto, pero cuando empezó fuertemente la agenda del LGTB, se prohibió hacer más de estos estudios, de qué de verdad originaba la homosexualidad. Y bueno, y eso ha hecho también incluso que dentro de iglesias de contexto evangélico se celebren matrimonios homosexuales. Hay un joven que es humorista, no sé si usted lo ha visto, en Chile, Pastor Rocha se llama, ¿no? Ese joven ese es un personaje, pero ese joven es pastor. Y él hace no mucho tiempo celebró un matrimonio de 2 mujeres. Hay una asociación ahí, después quiero que la vea conmigo precisamente en el verso que viene, respecto de eso mismo. No es accidente eso, no es accidente que ese joven haya hecho eso. Está muy vinculado a lo que viene en el segundo punto respecto del lenguaje. Y bueno, volviendo a la idea de la homosexualidad, esto se difunde, se enseña en nuestros colegios, en los colegios se enseña como normal. Y bueno, es por eso que muchos de nosotros, quienes podemos hacerlo obviamente, hemos tomado la decisión de educar a nuestros hijos en casa. Es una de las razones, ¿no? La agenda LGTB quiere educar a nuestros hijos y enseñarles que estas cosas son normales. Pero no es así, desde la Escritura no es así, ideológicamente y genéticamente no es así. Dice la Biblia en el comienzo, varón y hembra los creó. Es el diseño de Dios, un diseño perfecto, y eso es lo que nosotros creemos.
Tenemos que levantar nuestras alarmas frente a este tipo de distorsiones, hermanos. Porque precisamente, como yo decía antes, es en nombre del amor que muchas veces se defienden estas causas. Pero este es un tipo de amor pervertido. ¿Sí? Pervierte la verdad, pervierte el propósito de Dios y muchas otras cosas. Pablo dice y agrega más, dice, ni siquiera se mencionen entre ustedes, ni siquiera se mencionen este tipo de cosas entre ustedes. Es obvio, hermanos, que Pablo no está diciendo que estos temas no se aborden en la iglesia, porque si él quisiera estar diciendo eso, estaría contradiciendo su propia exhortación. Él no está diciendo que no se hablen, que no se enfrenten, que no se confronte ese pecado. Si fuese el caso, él estaría desacreditando su propio dicho, y no es así. Por lo tanto, ¿qué quiere decir Pablo cuando él dice o escribe, ni siquiera se mencionen entre ustedes? Es que no demos espacio para conversaciones con estos contenidos con fines morbosos. ¿Qué es un fin morboso? Es un interés malsano. ¿Sí? O sea, estas realidades, estos pecados de índole sexual deben ser confrontados, son cosas de las cuales tenemos que hablar, pero tenemos que hablar para evitar, tenemos que hablar para sanar, pero nunca con un fin morboso, porque ese fin morboso va a terminar también contaminando el corazón de aquellos que están teniendo ese tipo de conversaciones. Y bueno, permítame ejemplificarlo así. Si usted llegó a la fe y Dios le sacó de algún tipo de pecado, usted no necesita contarle a todos los hermanos de la iglesia con detalle cuáles fueron los pecados que usted realizó en su pasado como cristiano. No necesita hacer eso. También de esa manera nosotros tenemos que alejarnos, no mencionarlo en alguna medida. Probablemente va a haber una o dos personas a las cuales usted sí va a tener que hablar esto para poder buscar una salud espiritual, probablemente, pero no a cada persona. Y no es lo mismo, ¿cierto?, decir, Dios a mí me rescató del alcoholismo, que ponerme a hablar de cada alcohol o cada tipo de alcohol que yo tomé y en las circunstancias y en las situaciones en las cuales lo tomé. ¿Se da cuenta? Entonces ese detalle muchas veces es morboso y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Mucha conversación cristiana, dice un autor, mucha conversación cristiana sobre estos temas es meramente una concesión a nuestro morbo sensual y debe ser abandonado. Nos recreamos contando a terceras personas determinados escándalos sexuales y luego intentamos justificarlo expresando nuestro rechazo indignado. Pero en realidad estamos practicando una forma sutil de inmundicia, deleitándonos en temas que son escabrosos. A causa de la fuerte naturaleza, dice John MacArthur, sexual de los seres humanos, los pecados sexuales son poderosos y pueden pervertir de formas inimaginables. Si se les da rienda suelta, los pecados sexuales pueden conducir a una insensibilidad completa frente a los sentimientos y el bienestar de los demás, a una brutalidad horrorosa y con frecuencia al homicidio, como dan testimonio de ello las noticias de todos los días. El hecho, iglesia, de estar lejos de estas prácticas y que ni siquiera sean parte de nuestras conversaciones, también es un llamado para nosotros. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado en más de alguna oportunidad que estando con mi esposa viendo una serie o una película, tenemos que llegar hasta cierto punto de la película. Tenemos que detenerla y tenemos que empezar a ver otra cosa. Y hay no sé si ha notado la estrategia de las nuevas series. Es que generalmente empiezan con temas bien amplios al comienzo, con nada muy particular, pero ya cuando va en la segunda o tercera temporada o cuando va avanzada la serie, ahí empiezan a incluir todos estos temas que hoy día la agenda quiere imponer. Es obviamente una estrategia bien pensada, porque a esa altura usted no va a querer dejar de ver la serie. Pero yo quiero decirle algo, hermano. Si usted está viendo una serie, una película, y siente que al verla hay algo que no está cómodo en su corazón, permítame decirle que es muy probable que ese sea el Espíritu de Dios incomodándole. Porque usted está viendo algo que al Espíritu Santo que mora en usted le entristece. ¿Se acuerda que hablábamos que el Espíritu Santo se contrista? Entonces se entristece, se siente incómodo el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y la instrucción en este sentido es que, hermano, detén esa película, detén esa serie. Porque el enemigo es muy astuto. Y nosotros no sabemos cómo él
estratégicamente a través de esa misma información está minando en nosotros y creando nosotros o recreándonos o llevándonos de vuelta al antiguo hombre para que en determinado momento, cuando Él ponga la tentación adelante, nosotros nos resbalemos en pos de ella. Porque precisamente hemos estado consumiendo medios audiovisuales que están minando nuestro dominio propio. ¿Se da cuenta? Es algo inaparente, pero es algo que está sucediendo. Esto no nos va a hacer súper cristianos o súper espirituales, sino simplemente, como termina el versículo 3, como corresponde a los santos. Como corresponde a los santos. Dice John Stott, es lamentable que la palabra santo se haya llegado a usar sino para héroes de la iglesia que han sido canonizados, hablando de la iglesia católica, al menos para gente excepcional, a menudo excéntrica, que se distingue de otros por su constitución pálida, una mirada celestial y un halo invisible. Pero los santos, escuche bien, son todo el pueblo de Dios que ha sido reconciliado con Él y con otros. Por lo tanto, cierta clase de conducta digna o conveniente o correspondiente, como dice el texto, apropiada a lo que somos, mientras otras son indignas o inconvenientes o inapropiadas. Hay conductas que son inapropiadas y hay otras que corresponden a los santos. Nosotros somos llamados a estar en aquellas que corresponden a los santos. Recuerde que somos santos en dos dimensiones. Dios nos ha apartado, Él nos ha hecho santos, nos ha sacado del mundo. Pero también tenemos la otra dimensión activa en la cual nosotros participamos, y es que nos estamos santificando, nos estamos apartando del pecado para obedecer a Dios. Es como dice el texto, tenemos que andar como santos, así nos corresponde andar. Tenemos que andar imitando a Dios, como decíamos la semana pasada, tenemos que andar en el amor de Cristo, también como decíamos en el versículo 2. Nos corresponde entonces dejar de lado, ¿no?, la inmoralidad, la impureza, la avaricia, como también todo hábito o amistad que nos incline a ello, o toda conversación que nos incline a ello. Debemos desterrar hábitos, conversaciones, consumos audiovisuales comunes de esta generación, y debemos hacerlo con toda intención, porque esto corresponde a santos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 2 al 8, dice: pues ustedes saben que preceptos les dimos por la autoridad del Señor Jesucristo, porque esta es la voluntad de Dios, escuche bien, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas las cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Otra vez, la misma idea. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Eso es lo que nos corresponde, amados hermanos. Pasamos al segundo punto. Yo le coloqué: lo que hablamos pone en evidencia lo que somos. Verso 4. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Aquí se está refiriendo Pablo a lo que nosotros hablamos. ¿Cómo hablaba el contexto de los efesios? ¿Cómo hablaba esta región? Hablaba de esta manera: obscenidades, la NBI traduce palabras indecentes; necedades, la NBI traduce conversaciones necias; y groserías, la NBI traduce chistes groseros. Dice un autor: no es difícil ver la relación entre los pecados nombrados en el versículo 3 y los que se están nombrando acá en el versículo 4. La gente que tiene apetitos bajos, por lo general, cultiva una clase de conversación y humor bajos. Y a menudo las personas que quieren cometer pecados sexuales o que los han cometido disfrutan bromeando sobre sus pecados. Dos indicadores del carácter de una persona son lo que le hace reír y lo que le hace llorar. El santo de Dios no ve nada humorístico en chistes o lenguajes obscenos. Y si nosotros lo pensamos hoy día, hermanos, no es distinto a la realidad de la expresión del mundo de hoy. Y todos tenemos una idea cercana a lo que estas palabras significan. Una ilustración muy gráfica que
a mí se me vino a la mente mientras preparaba la predicación respecto de obscenidad, necedad y grosería, son muchos de los humoristas que hoy día están en televisión o en las redes sociales. Si usted los escucha, tienen estos tres ingredientes en sus rutinas: obscenidades, necedades y groserías. Otra vez, una alerta en contra del consumo de este tipo de material. Hay rutinas que a uno le hacen ponerse rojo, hermanos. O sea, a veces nosotros nos quedamos mirando, porque claro, puede ser gracioso, entre comillas, pero lo que debemos hacer es cortar ese tipo de información, cortar ese tipo de humor de lo que nosotros estamos consumiendo. Hablando un poco de estos términos, ¿no? Obscenidades, necedades y groserías. Obscenidades es aquello que es vergonzoso, son indecencias. Probablemente en el contexto se refiere no tanto a la conducta, porque la conducta la vimos en el versículo anterior, pero se refiere más a la conversación, a hablar obscenidades. Sin embargo, la razón por la que nuestros traductores han colocado esta palabra, no solo se limita a la boca, sino que también a la mente, que es la que orienta las palabras. ¿Sí? Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca, nuestra mente orienta nuestras palabras. Si usted escucha a una persona que habla de manera obscena, con necedades y con grosería, bueno, eso es lo que hay en su corazón, eso es lo que hay en su mente. Incluye, por lo tanto, pensamiento, imaginación, deseo, palabra o hecho, de lo cual se avergonzaría un creyente sensible a las demandas de la ley de Dios y que tiene la convicción de vivir delante de su presencia. Las necedades, por otro lado, no significa, dice Warren Wiersbe, no significa humor inocente, sino más bien conversación que rebaja al hombre y no edifica ni da gracia a los oyentes. Pablo no condena la conversación insustancial porque muchas conversaciones caen dentro de esta clasificación. Él condena, escuche bien, las conversaciones necias que no concretan ningún tipo de propósito bueno. Y aquí está el contraste con Efesios capítulo 4, verso 29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Ese es el contraste, ¿no? Podríamos decir, con la necedad. La necedad está en el escenario precisamente contrario a lo que estamos diciendo en el versículo 29. Finalmente, groserías o truhanería es la traducción de la palabra que significa ser fácilmente volteado. Y esto sugiere una cierta clase de habladores que pueden convertir cualquier frase en un chiste grosero. ¿Conoce usted personas así? Que cualquier frase que uno pueda decir, ellos ya la han convertido en un chiste grosero. El don del ingenio, dice Warren Wiersbe otra vez, es una bendición, pero cuando se une a una mente sucia o a un motivo ruin, se convierte en una maldición. Hay gente demasiado ingeniosa que puede contaminar cualquier conversación con chistes que siempre son inconvenientes. Hay una experiencia acá, dice, de una hermana que asistió a una comida de aniversario en honor de un amigo, sin saber que habría una comedia vil después de la comida. El supuesto cómico trató de entretener a la multitud con humor grosero que degradaba todo lo que la hermana consideraba sagrado y honorable. En un momento del programa, el cómico tuvo sed. Dijo, por favor, tráigame un vaso de agua, solicitó a un mozo. En ese momento la hermana añadió, y traiga un cepillo de dientes y una barra de jabón también. Claro, lavarle la boca con jabón nunca limpiaría su manera de hablar, pero todos entendieron lo que esta hermana quería decir. Si queremos hablar como santos, hermanos, debemos oír como santos. ¿Sí? Si queremos hablar palabras santas, también tenemos que oír palabras santas. Marcos 7, 18 y 23, recordemos esta advertencia. También ustedes son faltos de entendimiento. Les dijo, ¿no comprenden que todo lo que de fuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Jesús declaró, así limpios todos los alimentos. Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre.
Porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? La contaminación sale desde lo que nosotros hablamos. Y obviamente lo que nosotros hablamos es lo que otros escuchan. O lo que otros escuchan es lo que lo que otros hablan es lo que nosotros escuchamos. Lo que oímos y aceptamos, hermanos, con habitualidad, termina siendo lo que nosotros también vamos a hablar. Terminaremos hablando también de esa misma manera, si nos permitimos este tipo de licencia. Pablo postula a que entre nosotros los creyentes esto no es aceptable. Las obscenidades, la necedad y la grosería. Primero a los Corintios 5, 9 al 11 dice: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Aquí hay un contraste interesante. No me refería a la gente inmoral de este mundo, es decir, a los incrédulos, a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. ¿Se da cuenta? Pablo aquí está estableciendo una diferencia. Y aquí en el verso 11 queda mucho más claro. Dice, sino que en efecto les escribí que no anduviesen en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Y aquí Pablo lo lleva al extremo. Dice, con esa persona ni siquiera coman. Con esa persona ni siquiera coman. Podríamos aplicar esta verdad bíblica a lo que estamos hablando esta mañana. No andes con nadie que llamándose hermano, no estamos hablando de gente inconversa, llamándose hermano, que él dice yo soy cristiano, tenga este lenguaje pecaminoso. Dice que aún ni comas con él. El versículo 3 terminaba con esta expresión, ¿no? Como corresponde a santos. Ahora, respecto del lenguaje, Pablo dice no es apropiado. Es una expresión análoga a la correspondencia a los santos. No es apropiado que un cristiano hable de esta manera. No es apropiado para aquellos que somos imitadores de Dios, verso 1. No es apropiado para aquellos que somos amados hijos de Dios, y verso 2, aquellos que son llamados a amar como amó Cristo. En lugar del lenguaje pecaminoso, Pablo nos dice de manera positiva, más bien con acciones de gracia. En lugar del lenguaje pecaminoso propio del viejo hombre, ¿cuál debe ser el nuestro? Acciones de gracia. La pregunta diagnóstica, hermanos, cuando nosotros nos reunimos con nuestra familia, con hermanos en la fe, ¿qué es lo que predomina? ¿Predomina el chisme o el hablar de algún hermano o predomina gratitud al Señor? Dice John Stott, el hombre preso de los pecados de índole sexual tendrá en su boca un lenguaje pecaminoso, vulgar, lleno de doble sentido. En cambio, aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento tendrá gratitud a Dios en todos los aspectos de su vida. ¿Se da cuenta el contraste? El perfil que mostraba o que muestra un hombre pecador, según los pecados que hemos visto hasta este punto, va a tener el doble sentido, la vulgaridad, como parte habitual de lo que él habla. Es lo que tiene en su corazón, es lo que él es, por lo tanto, su propia naturaleza se va a expresar, se va a dar a conocer. Ahora, en cambio, el que ha experimentado el nuevo nacimiento, el que es un cristiano de verdad, tendrá gratitud en todos los aspectos de su vida. Y pensando en el mismo texto, en todos los dones de Dios, incluyendo el sexo, por ejemplo, son temas de agradecimiento en lugar de bromas. Temas de agradecimiento en lugar de bromas. Reírse de ellos lleva a degradarlos. Agradecer a Dios por ellos es la manera de preservar su valor como bendiciones de un creador amoroso, dice John Stott. Complementamos esto de la acción de gracia en Efesios 5:20, dice, den gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Donde predomina la gratitud constante a Dios como expresión de adoración, es imposible que coexista un lenguaje pecaminoso. Son como el aceite y el agua. Y si se da, ¿no? Porque se puede dar, que alguien tenga el lenguaje pecaminoso y a la vez tenga gratitud a Dios, eso es una incongruencia.
Pero permítame explicarlo con un ejemplo. Seguro usted lo ha oído. Un vecino o alguien o un familiar le dice, yo conozco un evangélico y es pastor. Yo conozco a ese evangélico y desde mi casa escucho las groserías que le dice a su mujer y cómo maltrata a sus hijos. Pero en la iglesia el hombre es un himnario con pies. Es una Biblia andando. Bueno, eso no es que puedan coexistir en una misma persona el lenguaje soez con la acción de gracia. Eso es imposible. Ahí usted está frente a alguien que dice ser cristiano, pero no lo es. No importa el cargo que tenga en la iglesia, no importa cuánto sepa de la Biblia, no importa cuán lindo cante o no. Si alguien tiene como hábito un lenguaje soez, un lenguaje que no glorifica a Dios, y a lo mejor levanta sus manos y es maravilloso, estamos frente a alguien que no es cristiano. Este texto, esta enseñanza nos da toda la autoridad para hablar de esta forma. Y este asunto, hermanos, no es secundario. Lo que estamos hablando esta mañana no es secundario. La habitualidad de los pecados sexuales y el lenguaje poco apropiado es de importancia eterna. Y Pablo da por hecho que los efesios lo sabían. Pasamos así a nuestro tercer punto. Notemos algo antes de abordar este tercer punto, ya voy terminando, que Pablo no justifica a los efesios por su contexto. Ellos estaban en un ambiente idólatra, en un ambiente pecaminoso, y Pablo no les dice, bueno, está bien, si al final todo el mundo lo hace y ustedes están ahí en esa situación geográfica, en medio de esa inmoralidad, está bien, no sean tan rigurosos, no. Pablo, por el contrario, Pablo dice, ustedes tienen que andar como corresponde a los santos, ustedes tienen que tener un lenguaje adecuado de acción de gracia y no un lenguaje soez. Pasamos hacia nuestro tercer punto, yo le coloqué una certeza trascendental. Dice, porque con certeza ustedes saben esto. Pablo lo había enseñado, otros lo habían enseñado. ¿Qué cosa? Que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Ahí está esta certeza, ¿no? Podríamos tener dudas nosotros respecto de ciertas doctrinas. Usted sabe que en escatología, el área de la teología que estudia el fin de los tiempos, hay más de alguna postura. Podríamos tener alguna diferencia. Hay hermanos que también tienen posturas distintas respecto de los dones espirituales. Unos dicen que sí hay lenguas, otros dicen que no hay lenguas. Podríamos tener posturas diferentes en eso. Pero aquí Pablo dice, porque con certeza ustedes saben esto. O sea, aquí en esto no hay lugar a dos interpretaciones. Esto es una cosa clara, lo era en el tiempo de los efesios y lo es claro también hoy. Ningún inmoral, impuro o avaro, es decir, que están estas prácticas que recién hemos descrito en los versículos anteriores, que es idolatría, porque se sirve a sí mismo a través de estas prácticas, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. En términos más simples y directos, no es parte del reino de Dios. Y no importa que él lo defienda y diga, no, si yo soy parte, no. Si está en estas prácticas de manera constante y sin arrepentimiento genuino, no importa cuántos años lleve en la iglesia, dice que no tiene parte, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El hecho de que alguien viva en estas prácticas de inmoralidad, de inmundicia, de avaricia, de lenguaje pecaminoso, de obscenidades, necedades y groserías, pone en evidencia lo que yo les decía recién. No es parte del reino de Cristo y de Dios. No ha nacido de nuevo, por lo tanto no es parte del reino de Dios. Primera de Juan 3:9 dice, ninguno que es nacido de Dios, y aquí está el término que usted tiene que entender o repasar conmigo esta mañana, practica el pecado. Practica el pecado. Es decir, cuando dice practica el pecado está hablando de un hábito, de una forma de vida. Lo claro es que ninguno que es nacido de Dios, ningún genuino creyente practica el pecado. ¿Sí? No vive para pecar. Peca eventualmente. Tú y yo pecamos eventualmente. ¿Sí? Le fallamos al Señor. Pero distinto es a practicar el pecado como forma de vida. ¿Y por qué no puede pecar? Porque dice, la simiente de Dios permanece en él. Tiene el Espíritu de Dios. No puede vivir para pecar. Lo que yo le decía antes, respecto de cuando estamos viendo alguna imagen que nos incomoda. El Espíritu Santo se incomoda en nosotros. No puede pecar porque es nacido de Dios. Son muchas las razones que el Nuevo Testamento da para que los cristianos se abstengan de la inmoralidad. Por ejemplo, una es la teología trinitaria del cuerpo, creado por Dios,
Nuestro cuerpo fue creado por Dios, pertenece a Cristo, ha sido redimido por Cristo y es morada del Espíritu. Esa es una razón que nos da el Nuevo Testamento, 1 Corintios 6, del 12 al 20, usted lo puede leer después, de por qué debemos abstenernos, alejarnos de la inmoralidad. Una segunda razón que nos da también el Nuevo Testamento es la incoherencia vital, ¿cierto?, que existe entre adoptar prácticas no santas y ser parte del pueblo santo de Dios. O sea, tener como hábito estas prácticas y por otro lado decir, yo soy parte del pueblo de Dios. Y la razón que nos está exponiendo acá es una razón de juicio. ¿Sí? Como leemos, bien digo al final del texto, dice, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso yo le decía que esto es claramente una certeza trascendental. Los que viven en estas prácticas no son parte del reino de Cristo y de Dios. La mayoría de las personas inmorales no sufren consecuencias de su inmoralidad aquí en la tierra, eso es verdad. Algunos sí, pero no la mayoría. Pero no escaparán, hay algo de lo que no van a escapar para siempre y van a ser finalmente condenados y sentenciados eternamente. ¿Sí? Condenados y sentenciados eternamente. La persona inmoral, ya voy terminando hermanos, o impura, que se describe aquí, es aquella que se ha abandonado a esta manera de vivir. Vive sin vergüenza, vive sin arrepentimiento, es un codicioso en el sentido de que ya no le importa nada, no le importa ser llamado al arrepentimiento, no quiere arrepentirse. Y Pablo añade además que es una persona idólatra, ¿sí? Porque él quiere satisfacerse a sí mismo. Ya no es Dios, sino que su propia satisfacción. Por eso dice que es idólatra. Tal gente cuya lujuria se ha transformado en una obsesión idólatra no tendrá parte en el reino perfecto de Dios. Primero a los Corintios 6, versos 9 a 10 dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La Biblia es clara, hermanos. Verso 11. Y esto eran algunos de ustedes. ¿Se da cuenta? Esto eran. Lo mismo pasa en la carta a los Efesios. Ellos eran. Pero estas características pecaminosas o directamente estos pecados ya deben ser desechados por completo. Pero cuando fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Dios ha hecho una obra en los creyentes, en los cristianos. Hemos sido santificados, hemos sido lavados por la obra de Cristo. Mora en nosotros el Espíritu de Dios. Por lo tanto, tenemos que desechar con toda intención este tipo de práctica. La palabra, hermanos, nos llama a discriminar, a identificar patrones pecaminosos. Probablemente, claro, ninguno de nosotros, espero, esté en la manifestación de alguno de estos así de forma abierta. Pero, sin embargo, hay ciertos grados que a veces nos permitimos. Pídale al Señor discriminar, identificar esos grados para que su santificación, su semejanza a Cristo siga creciendo. Debemos andar como corresponde a santos. El lenguaje pecaminoso en ningún grado debe ser practicado. Quien vive en estas prácticas muestra que no pertenece al reino de Dios. Y tal vez alguien ha hecho ese examen a la luz de este texto. Mi intención no es incomodarte, pero si alguien ha hecho este examen a la luz de este texto y dice, bueno, yo estoy en alguna de estas prácticas como hábito, la invitación es al arrepentimiento. La invitación es al arrepentimiento, a confesar tus pecados delante del Señor. Los años en la iglesia, haber nacido en una familia cristiana puede ser muy bueno, pero necesitas arrepentirte de manera personal delante de la presencia del Señor.
Para el resto de nosotros, la santificación aún es una meta a la cual estamos aspirando. Y este texto y esta enseñanza nos ayuda a poder ver con más claridad en qué aspectos de nuestra vida estamos aún cediendo terreno para someterlo por completo a Cristo. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por permitirnos compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que hagas tu obra a través de esta predicación en los corazones y podamos ser exhortados, corregidos, Señor. El mundo da por hecho y con normalidad prácticamente todo lo que hablamos esta mañana, pero tú nos has llamado a ser un pueblo santo. Tú nos has llamado a andar como corresponde a santos. Tú nos has llamado a hablar como es apropiado. Ayúdanos, Señor, a ver en qué áreas de nuestra vida aún no hemos sometido por completo, Señor, nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a limpiarnos. Límpianos, Señor, también por tu palabra y por tu Espíritu. Y también la invitación que hacía recién. Si hay alguien que está, según este texto, ha sido confrontado, Señor, también que pueda venir a la fe. Tal vez al llegar a su casa pueda encerrarse en su habitación y hacer una oración donde se arrepienta de manera genuina y venga en arrepentimiento y fe delante de ti. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.